Ya, nos sentimos muy honrados de tener a Carlos y a Mireya en medio nuestro y también a Laura, ¿ok? No le hace honra a su nombre en la pronunciación Laura en inglés porque no habla, está tranquilita, ¿verdad? Gálatas 3, capítulo 19. Yo soy el pastor Winston Medina para Laura, Mireya y Carlos. Vamos a estudiar el día de hoy un poco sobre la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 3, y vamos a ver el versículo 19. Vamos a repasar también brevemente los 10 mandamientos y vamos a entender por qué Dios les dio los mandamientos a la nación de Israel si la nación de Israel no iba a ser capaz de guardar los mandamientos. Sería absurdo que yo le diga a alguien, haz esto, sabiendo que esa persona no puede hacerlo. Sería absurdo que mi carro se quede accidentado, una llanta se pinchó y yo llame a mi hija y le diga, ayúdame a levantar el carro. Levanta tú el carro mientras yo cambio la rueda. ¿Será que eso es posible? Sin embargo, le estoy dando una orden, le estoy dando un mandato, le estoy diciendo, ve y levanta el carro. Ella no puede levantar el carro por su corta edad y además que no tiene fuerza. Ni siquiera yo mismo puedo levantar el carro. Pero sería absurdo decirle a mi hija Wiscari que levante el carro para yo sacar el caucho, o la rueda, o la llanta, que tiene varios nombres, ¿no? No va a poder, sin embargo yo le di un mandamiento. Entonces, ¿cuál sería el propósito que yo le diga a Wiscari, levante el carro para yo sacar la llanta? Le estoy dando un mandamiento, le estoy dando una orden. Si ella no puede, ¿cuál será el propósito? Que ella pida asistencia, que ella pida ayuda. Que ella diga, intento papá, pero pesa 800 libras, no puedo. Necesito ayuda, necesito que traigas el gato, necesito a alguien que me ayude. Ven tú y ayúdame, porque yo sola no puedo. Es más, necesitamos pedirle ayuda a alguien más. Entonces, ya por ahí tenemos la idea de que los mandamientos de Dios, que no eran 10, eran 613 mandamientos, eran 365 prohibiciones. Dios prohibía 365 cosas. Y les decía que tenían que hacer 248 afirmaciones. Cuando sumamos 365 prohibiciones y 248 afirmaciones y las juntamos, forman un total de 613 mandamientos. Pero Dios se la entregó a Moisés en una tabla resumidas en 10 grandes mandamientos. Pero, imagínense, no pudieron cumplir los 10 mandamientos. A lo largo de la historia de Israel, el pueblo de Israel pecaba 1, 2, 3 y continuamente y no podía cumplir los mandamientos. Luego llegamos luego llegamos al Nuevo Testamento y llega Cristo y Cristo dice, resume esos 10 mandamientos en 2. Amen a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como ustedes mismos. O sea, 613 resumidos en 10 y ahora resumidos en 2. Pero, ¿será que cumplimos esos 2 mandamientos de amar a Dios y al prójimo como a nosotros mismos? Seguimos fallándole una y otra vez a Dios, porque nadie puede cumplir perfectamente los mandamientos. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el propósito de Dios en entregar los mandamientos a gente incapaz, a gente incompetente de cumplirlos? Bueno, la ilustración del carro y de mi hija ayuda a entender. El propósito es que nosotros, cuando Dios se nos diga, haz esto, y al ver que yo no pueda, que yo acuda a Dios y le diga, Señor, necesito alguien que me ayude, necesito un salvador, necesito alguien que me socorre, porque yo por mí mismo no puedo. Yo no puedo por mí mismo. Yo sé que tú me estás dando esta tarea, yo sé que tú me estás dando este mandamiento, yo sé que tú me estás dando este compromiso, pero yo soy tan incompetente, Señor, que por más que intento y hago todos los arreglos posibles, no puedo. ¿Me puedes ayudar tú? Y ahí vamos a entender el propósito de los mandamientos. ¿Están viendo ahora cuál es el propósito de los mandamientos? Porque Pablo va a decir, fíjense, vamos a abrir antes de pasar a la carta del propósito. Vamos a ir a la carta de Romanos rápidamente, porque esto es doctrina. Yo quiero que ustedes entiendan algo muy importante el día de hoy. Fíjense, Romanos capítulo 6, vamos a leer versículo 4, donde el apóstol Pablo va a decirnos algo muy importante. ¿Estamos todos allí? Le tengo una mala noticia. Mi Biblia tiene arrancada la página de Romanos, capítulo
6, así que se las debo, ¿no? Pero podemos buscar otra. Bueno, vamos a ver si buscan Romanos capítulo 8. De todas maneras me sé el texto de memoria. El texto dice, creo que es Romanos 8:4, dice que, o es Romanos 6, vamos a ver. Romanos 8 dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Romanos 8:4. Es un texto que dice, en Romanos, no se lo voy a resumir, que dice, los designios de la carne, búscalo ahí en Google, porque mi Biblia tiene arrancada la página, dice, los designios de la carne son enemistad contra Dios. Son enemistad. Designio significa propósito. O sea, yo tengo un propósito, yo tengo una intención, yo tengo un fin. Pero dice, los designios de la carne, está hablando de la carne, nosotros como personas. O sea, el ser humano carnal está en contra de la ley de Dios. Dice, los designios de la carne no se sujetan a la ley de Dios. Pero no, Pablo no lo deja allí. Pablo está diciendo, no se sujetan a la ley de Dios y dice, ni tampoco pueden. ¿Qué texto es? Es Romanos 8:7 al 8. Oh, Romanos 8:7 Y el 8 también. y el 8. Romanos 8:7 al 8. Dice, los designios de la carne no se sujetan a Dios ni tampoco pueden. O sea, son dos cosas. Yo no me sujeto a la ley de Dios porque soy carne. Pero por ser carne, tampoco puedo. Entonces, si Dios sabe que yo soy carne y me da los mandamientos, me da la ley, y sabe que yo no lo puedo cumplir, ¿para qué me los da? Ustedes entienden lo que yo quiero decir, y no estoy tratando de acusar a Dios. Lo que estoy tratando es que Dios tiene un propósito detrás de los mandamientos. Los mandamientos tienen el propósito de hacernos ver nuestra gran necesidad de la gracia de Dios, nuestra gran necesidad del auxilio de Dios, nuestra gran necesidad de la ayuda de Dios. Y ahora sí nos vamos a ir a Gálatas 3 y ya vamos a ir terminando porque yo no voy a predicar muy largo, solamente quiero dejarles ese pensamiento. Gálatas 3, versículo 19, donde dice el apóstol Pablo, precisamente, esta es una lucha que hemos tenido todos los cristianos. Es absurdo que Dios me entregue 613 mandamientos y yo no los voy a guardar. Que los resuma en 10 para ver si yo los puedo guardar, pero tampoco los puedo guardar. Que Cristo los resuma en 2, pero tampoco los puedo guardar. Y Juan los resumió en 1. Este es el mandamiento que hemos recibido del Señor, y si guardamos este mandamiento tenemos vida. Y habla de que nos amemos los unos a los otros, así como Dios nos ha amado. Pero tampoco lo cumplimos. Entonces, ¿para qué los mandamientos si no podemos? Porque los mandamientos son como esa gran troca pesada de 800 libras que trato yo, siendo un indefenso debilucho, de levantarla, pero no puedo. Es más, la nación de Israel se las había arreglado como había podido para poder cumplirlo. ¿Saben lo que había hecho la nación de Israel? Dios decía, lávense las manos antes de comer, y ellos no se lavaban las manos, sino el brazo completo, los brazos completos. Y a veces hasta se tomaban un baño antes de comer. Habían exagerado la ley para mostrarle a Dios una gran santidad, pero verdaderamente no cumplían cabalmente los mandamientos. Y Dios usa al apóstol Santiago, bueno, no era apóstol, pero un medio hermano de Cristo que escribió un libro en la Biblia que lleva su nombre, Santiago, para que él dijera lo siguiente: el que quebranta un solo mandamiento es culpable de toda la ley. Lo que quiere decir Santiago es, ¿cuántos delitos yo tengo que cometer en un país para ser culpable? Uno solo. Ya sea que robe, ya sea que asesine, ya sea que haga cualquier tipo de crimen. Si yo violo un solo artículo de la ley, un solo mandato de la ley, yo soy culpable de toda la ley. Y por eso es que dicen, en inglés dicen que van a aplicar la ley con todo el peso, with all of its extent, con toda la extensión de la palabra. O sea, toda la ley nos va a caer encima. Ahora vean ustedes lo que dice Pablo. Versículo 19, Gálatas 3:19 dice, entonces, nos queda un entonces, ¿para qué sirve la ley? ¿Por qué dice entonces para qué sirve la ley? Él pregunta eso porque nosotros no podemos guardarla. Si no podemos guardar la ley, entonces ¿para qué Dios me la dio? ¿Para qué sirve la ley? ¿Cuál es el propósito de la ley? Eso es lo que está diciendo Pablo. Dice, fue añadida a causa de las transgresiones. Transgresión significa pecado. Es decir, Dios quería mostrarle al hombre que él iba a fallar a esa ley una tras vez, una vez, otra vez y muchas veces, y a causa de la condición del hombre incapaz de poder guardarla, Dios la entrega.
Pero debe tener un propósito. Dice, fue añadido a causa de la transgresión. Dice, vean, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. ¿Sabe quién es esa simiente? Simiente significa semilla o descendencia. Está hablando de Cristo. Cristo no había venido. Dios da la ley para hacerle ver a Israel lo incapaces que son y cuán pecadores eran y cuántas veces iban a transgredir o quebrantar o violar la ley de Dios, para que ellos sintieran la necesidad de un Salvador. ¿Y cuál es ese Salvador? Que iba a venir la simiente de Dios. Esa simiente se llama Jesucristo, para que viniera. Ahora vean lo que dice Pablo. Dice que esta ley, cuando Dios se la entregó a Moisés, Moisés era como el mediador entre Dios y el pueblo de Israel. El pueblo de Dios era el mediador, pero fue entregada por medio de los ángeles. Y ahora vean lo que va a decir el versículo 20. Y el mediador no lo es uno solo, pero Dios es uno. No lo es uno solo, pero Dios es uno. Ahora vean el versículo 21. Luego, la ley es contraria a las promesas de Dios. O sea, Dios quiere salvar, Dios me promete que me va a salvar, pero con la ley no puedo cumplir, no puedo salvarme, guardando los mandamientos aún incluso no me puedo salvar. Entonces, ¿cuál es el propósito? Entonces dice, ¿es contraria la ley a las promesas de Dios? Dice, en ninguna manera. Dice, porque si la ley dada pudiera vivificar, o sea, dar vida, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Vamos entendiendo ahora el propósito de la ley. Dios nos entrega la ley, somos incapaces de guardar la ley, pero la Biblia dice que un propósito de la ley era mostrar cuán incapaces éramos pecando una tras vez. Es lo que se llama transgresiones. Número 1. Número 2, nos está diciendo que esta ley fue dada también para que fuese compatible con la promesa. Vendría un Salvador. Es lógico que si Dios me da una ley y la ley me pudiera vivificar, no tendría sentido que viniera un Salvador a ayudarme, porque yo sería capaz. Si yo soy capaz y me puedo vivificar y puedo salvarme por guardando los mandamientos, guardando la ley de Dios, entonces no hay necesidad de un Salvador. Yo simplemente hago todo el empeño, guardo los mandamientos, si fuera capaz, y entonces cuando yo guarde todos mis mandamientos, ¿para qué necesito un Salvador si estoy cumpliéndole a Dios cabalmente? ¿Me explico? Eso es lo que está diciéndonos Pablo aquí. Y ahora va a decir que la ley no es contraria a la promesa. Y dice que si la justicia fuera verdaderamente por la ley, la justicia, si pudiéramos cumplir los mandamientos, la ley de Dios, entonces la justicia, quiere decir salir delante de Dios justificado, entonces la justicia fuera verdaderamente por la ley. Pónganse ustedes a pensar, pongan sus manos así, vamos, todos. Vamos a aprender los 10 mandamientos rápidamente, ¿ok? Primer mandamiento, así, dedo así. Digan conmigo, Dios debe ser el primero. Sí, ese es el primer mandamiento. O sea, no hay nada que reemplace a Dios. Dios debe ser el número 1 en nuestras vidas. Segundo mandamiento, segundo dedo, póngalo así ahora. Y diga, segundo mandamiento dice, no tendrás imagen ni te inclinarás a ellos. Ahora inclínese como que si estuviera idolatrando un ídolo, una imagen. No te harás imagen, ni te doblarás ni te inclinarás a ellos. Ese es el segundo mandamiento. O sea, primero, Dios es uno, Dios debe ser el primero. Número 2, no te hagas imagen, o sea, alguien reemplazando a Dios, un ídolo, una imagen, ni te inclinarás a ellos. Tercer mandamiento, vamos, ponga sus dedos así, dese un golpe en la boca así, porque habló mucho esta mañana, ¿sí? Y diga, no tomes el nombre de Dios en vano. En la teología cristiana, en la doctrina cristiana, nosotros creemos en la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vean cómo violamos ese mandamiento muy comúnmente. Y decimos, Dios, cuando nos pasa algo, Dios mío, oh my God, decimos. En Venezuela, los muchachos cuando ven a las muchachas bonitas que pasan, incluso muchachas que andan con shorts cortos, las voltean a ver y dicen, Dios. Eso es blasfemia. Tomar el nombre de Dios es una especie de blasfemia. Entonces tenemos, Dios es uno, Dios es primero, no te hagas imagen ni te inclines a ello. Número 3, golpe en la boca, no tomes el nombre de Dios en vano, castigue su boca cuando use el nombre de Dios en vano. Número 4, así, pongan sus dedos así, imagínense que este es usted y usted va a descansar. Esto es, tomarás o guardarás el día de reposo. O sea, hay que guardar un día de reposo para el Señor.
Pero lo pueden hacer así, son 4. El cuarto mandamiento tiene que ver con descanso, descansar. Imagínense que este se fue a descansar. O también pueden agarrar estos 4 dedos y recostarse sobre él y decir, guardarás el día de reposo, descansa. Tenemos que agarrar un día para descansar, y descansar significa estar en la presencia del Señor. Entonces tenemos guardar el día de reposo, descansar. Número 5, así, como si fuera un militar. ¿Saben para qué los militares hacen esto? Para saludar, para dar honra a uno que es mayor, uno que es superior. Bueno, la Biblia dice eso, pero de nuestros padres. Ese es el 5º mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre, porque si no, pao, pao. Honra a tu padre y a tu madre, porque si no, pao, pao. Quiere decir, la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en todos tus caminos. Honrar tiene 2 significados en la Biblia: obedecer y ayudarla económicamente. Le obedecemos mientras somos pequeños, y cuando estamos grandes y comenzamos a trabajar, le tenemos que honrar, le tenemos que ayudar económicamente. Ese es el significado de la Biblia. Entonces el 5º mandamiento es: honra a tu padre y a tu madre, porque si no, pao, pao. Porque Dios dice que nos va a castigar si no lo hacemos. Puede acortar nuestra vida para que seas de larga vida sobre la tierra y te vaya bien en todos tus caminos. Número 6, ponga su dedo así y dispare. 6º mandamiento: no matarás. ¿Ven? Habla, habla, habla. No matarás. Ese es el 6º mandamiento. 7º mandamiento. Ahora, 6º mandamiento que dice no matarás. Creemos que Dios está hablando solamente de asesinar a alguien, pero también dice que el que odia, el que aborrece a su hermano o a su prójimo, ese es un homicida delante de Dios. Ese es un asesino. El odio, porque no es el gatillo de la pistola lo que mata a la persona, sino el odio que tenemos dentro de nosotros que nos lleva a matar. Podemos usar una pistola, el instrumento no importa, podemos usar un garrote, podemos usar nuestras propias manos, un cuchillo, lo que sea. Pero en verdad no es esto lo que está matando a la persona, sino el odio, el rencor y la rabia que tenemos dentro de nosotros. Y la Biblia dice, el que odia a su hermano, el que aborrece a su hermano, ese es homicida. O sea que violamos ese mandamiento, porque aquí no tiene un cablecito pelado por ahí contra alguien. 7º mandamiento: ponga sus dedos así, 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 como que si fueran a agarrar espagueti, ¿ok? Y caminen sobre su mano. Y este es el 7º mandamiento. El 7º mandamiento es: no cometerás adulterio. Adulterio significa, en pocas palabras, o sea, este mandamiento lo que significa es que no cometamos adulterio, es que papá y mamá deben caminar juntos toda la vida. Así se lo enseño yo a los niños. Enséñenle en los mandamientos con esta estrategia a sus hijos. Transfieran la palabra de Dios a sus hijos de esta manera. Entonces, no cometerás adulterio. Yo sé que mi mano es bien grande y que casi no cabe en la pantalla, pero bueno. Entonces, no cometerás adulterio. Y uno puede decir, bueno, yo estoy bien, yo soy fiel a mi esposa y todo lo demás. Pero Cristo dijo, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero el que mira a una mujer para codiciarla, o sea, para imaginarse cosas con ella, ya ha adulterado en su corazón. Tan grave así es el pecado, porque la intención está aquí en el corazón. No mancha al hombre lo que entra por la boca, comamos lo que sea, es lo que está diciendo Cristo, sino lo que sale, porque del corazón del hombre salen los adulterios, las fornicaciones, las malas palabras, las maldiciones. Todo lo que el hombre quiere sale del corazón, y de la abundancia del corazón habla la boca. Y por eso dice, el que mira a una mujer, pero eso también aplica para las mujeres. La mujer que mira al hombre y dice, wow, qué mangote, ya esa también es adúltera. En inglés dicen los muchachos, cuando ven a las muchachas bonitas, dicen, wow, qué fish, what a fish, o sea, qué pescado. Nosotros en español eso no tendría sentido, ¿verdad? Porque no nos gusta mucho el pescado. Nosotros diríamos mango, uva, otra cosa, ¿verdad? Pero eso es adulterio. Eso es adulterio. Ahora, 8º mandamiento, pongan sus dedos ahora así, y viene el ladrón a agarrarse de lo que no le pertenece. No robarás. Ese es el 8º mandamiento, no robarás. Y el 9º mandamiento es bla, 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 bla. ¿Qué será ese mandamiento? ¿Qué creen ustedes que está? Fulano. Muy bien, no mentirás, no calumniar, dar mal testimonio de tu prójimo. No mentirás en contra de tu prójimo, no calumniarás a tu prójimo, especialmente si no se puede defender. Eso es, bla, bla, bla. 9º mandamiento.
La Biblia dice que los mandamientos están ligados a la mano de Dios. Esta es una manera de poderlos aprender y memorizar rápidamente. 10º mandamiento. Vean, hagan esto, estiren sus manos y digan, lo quiero para mí. Eso es codiciar, no codiciarás. Ahora ustedes me van a ayudar. Ustedes me van a ayudar. Primer mandamiento. Dios es uno, Dios debe ser primero. Número 2. Duro. Muy bien, no tendrás imagen delante de ti, ni te inclinarás a ellos. Número 3. Muy bien, no tomarás el nombre de Dios en vano. Número 4. Tener reposo, descansar para el Señor. Un día para el Señor. En los judíos era el Sabbat. O cuando Cristo resucitó, los discípulos agarraban el domingo para reunirse. 5. Sí, respetar a tu padre. Honra a tu padre y a tu madre, a los dos. Respetarlo, de ayudarlo económicamente, para que te vaya bien en todos tus caminos y seas de larga vida sobre la tierra. 6. No matarás. 7. Muy bien, no adulterarás, no cometerás adulterio. 8. No robarás. 9. Bla, 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 bla. Sí, no mentir, no calumniar. 10. No codiciar. Muy bien, excelente. No codiciar es no quererlo todo para mí. Ahora, voy a terminar. Imagínense, si hoy Dios decide llamarnos a un juicio, a una corte celestial allá arriba, y juzgarnos de acuerdo a esos 10 mandamientos. Dejemos a Cristo a un lado y diga, Carlos, hoy es tu juicio delante de mi corte. Y te voy a juzgar no porque seas cristiano. Vamos a poner a mi hijo a un lado y vamos a ver qué tan aprobado sales, qué tan inocente sales, qué tan guardador fuiste tú de los mandamientos. Comienza Dios, vamos a hacerte una prueba. Número 1. ¿He sido yo el primero en tu vida o me has reemplazado con otras cosas? ¿Lo pasaste? No me lo digas, eso es tu Dios, ¿verdad? Número 2. No tengas imagen delante de mí o ídolos. A veces pensamos que son imágenes solamente, pero puede ser el dinero, puede ser el trabajo, puede ser mis hijos, puede ser mi familia por encima de Dios. Cualquier cosa que le quite y reemplace a Dios, eso es una idolatría, o eso es idolatría. Bueno, yo salí bien ahí, supongamos que salí bien. 3. No tomes el nombre de Dios en vano. ¿Por qué tomamos el nombre de Dios en vano? Carlos, ¿has tomado el nombre de Dios en vano? No lo tomes personal, es un ejemplo que estoy poniendo. 4. Tienes que tener lo que sea un día para descansar, para dedicarte a las cosas de Dios. ¿Has descansado en el 4º día, Carlos? Pero has respetado el 4º mandamiento, has descansado aunque sea un día, dedicándomelo a mí. 5. ¿Has honrado a tu padre y a tu madre? Sí, yo le he mostrado mucho respeto, pero ¿le has ayudado económicamente con tus entradas después que has crecido? 6. No matarás. No, yo nunca he matado, nunca he tenido ni siquiera un revólver, ni una pistola. Ok, pero ¿has odiado a alguien? ¿Has aborrecido a alguien? ¿Le has tenido cosa a alguien? Eso también es homicidio. Wow, Señor. No, pero yo estoy bien. Ok, perfecto. Ahora vamos al 7. ¿Has cometido adulterio? No, yo siempre he sido fiel a mi esposa. Ok, retrocédeme ahí el proyector. Vamos a ver a Carlos cuando pasó ese pescado por ahí. Y dijo, me tienes como chancleta de loco. Aunque no se lo diga, lo dijo mentalmente. Métale una cachetada ahí, hermano. No, es solamente una broma. Eso es adulterio también, Carlos. 8º mandamiento. No robarás. Yo no he robado. Dice, pásame el proyector ahí otra vez. Vamos a proyectar aquí la película de Carlos. Y resulta que Carlos le prestó un lapicero y se le olvidó devolverlo. Y resulta que allá algún día está, este lapicero es de Winston. Pero total, un lapicero no es nada. Y se lo queda. Es un pecado inofensivo, dicen. Pero eso también es pecado. Y a veces pensamos que eso es robo, pero imagínate en el área de trabajo. En el trabajo, estamos en el trabajo, está el jefe, soy productivo. No está el jefe, me hago el loco y me siento. Avíseme cuando venga el jefe. Pero me están pagando, estoy robando sin trabajar. Eso se llama echar carros en términos venezolanos. Echar carros.
Echar carro. Estás echando carro. Si viene el jefe y te agarra sin hacer nada, estás echando carro. Es decir, que estás robando sin hacer nada. O sea, estás trabajando, ganando el dinero sin hacer nada. Estás haciéndote loco. El 9º mandamiento es: no dirás falso testimonio contra tu prójimo. ¿Y cuánta gente no habla mal de su prójimo? Carlos, ¿has guardado el 9º mandamiento? Oh, Señor, sí, ok. 10º mandamiento: ¿has codiciado? ¿Lo has querido todo para ti? Ahora, Carlos, si tuvieras hoy en el juicio de Dios, ¿saliste aprobado o raspado, como decimos en Venezuela? Raspado. Ahora, hermano, usted lo agarra y le da 4 cachetadas, ¿verdad? Supongamos que Carlos pudo salir bien en 9 mandamientos. Cumplió 9 perfectamente. Pero falló en 1. ¿Qué dice Santiago? Que si quebrantamos un solo mandamiento, somos culpables de todo, porque igual es criminal. Entonces, Carlos ha admitido que él es sencillamente un blasfemo, o sea, que ha reemplazado a Dios, es idólatra, es un blasfemo. Aparte de eso, es no guarda el día del Señor. En 5º lugar, es una persona que no honra a sus padres y a su madre. En 6º, es una persona que mata, un asesino, un homicida. Ha reconocido además que es un adúltero. En el 8º lugar, ha reconocido que es ladrón. Y en 9º lugar, ha dicho que es un mentiroso. Y en 10º lugar, ha dicho que es un codicioso. ¿Cómo podemos salir libres? Aunque cumplas 9 y violes 1, Dios te va a aplicar el peso total de la ley. No es que Carlos sea así, estoy poniendo ejemplos. No se vaya a ir de aquí violando el último mandamiento, el 9º mandamiento, hablando mal de mí, ¿verdad? Entonces, ya ven ustedes que nadie puede guardar la ley, porque somos incapaces. La ley es como ese auto de 800 libras que le pedimos a nuestros niños que levanten para sacar la llanta. No vamos a poder. Entonces, ¿cuál es el propósito de la ley? Que yo diga como el Chapulín, como en la serie del Chapulín Colorado: oh, y ahora ¿quién podrá defenderme? No puedo. Y sale no el Chapulín Colorado, sino Cristo, y dice: yo te puedo ayudar. Eso es la gracia de Dios. Tú no puedes por tu propia fuerza, pero yo he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. Yo cumplo la ley perfectamente y pongo mi justicia a tu cuenta para que tú salgas ileso el día del juicio. De manera que si el Señor ahora llama a Carlos a la presencia de él y lo lleva a un juicio, le va a decir: Carlos, guárdate los mandamientos. No, déjame llamar al abogado. Y viene Cristo y le dice: no, pero yo morí por él, yo sí los guardé. Y mi justicia fue transferida a la cuenta de Carlos. No lo puedes condenar porque yo morí por él. Ese es el propósito de la ley. Y él ha reconocido que no fue capaz de guardar los mandamientos, sino que ha confiado en mí. Eso es lo que es la fe. Aceptar la gracia de Dios y entender que yo jamás voy a ser suficientemente bueno. Porque si yo pudiera guardar los 613 mandamientos de la ley de Dios y abstenerme de los 365 prohibiciones y cumplir cabalmente las 248 prohibiciones, los 10 mandamientos de la ley de Dios resumidos, los 2 mandamientos como Cristo lo resumió, o el único mandamiento como lo resumió Juan, mis hermanos, nos pudiéramos justificar, pero no podemos, no nos engañemos. Entonces reconocemos nuestra miserabilidad, nuestra incompetencia, nuestra incapacidad, y venimos al único que nos puede salvar, que se llama Cristo Jesús. Y entonces Él, como Él cumplió los mandamientos cabalmente, eso se llama imputación. Su justicia nos fue imputada a nosotros. Significa que lo que Él logró en la cruz me la transfirió a mi cuenta y ya Dios no me juzga. Y por eso termino con Romanos 8:1, que dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación significa ningún juicio, ninguna sentencia judicial va a caer sobre el peso del cristiano. ¿Por qué? Porque el cristiano ha confiado en Cristo, está en Cristo. Y si dice que ningún juicio hay para los que están en Cristo Jesús, simplemente significa que nosotros tenemos que vivir descansados, esperanzados en lo que Cristo hizo por nosotros. Y tenemos asegurada nuestra salvación en Él, nuestra justicia en Él. Oremos.